Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros académicos, nuestros científicos e investigadores. El suicidio. El suicidio es algo que duele, cala mucho en la sociedad yucateca. La autoeliminación, la muerte autoinfligida. Y por eso tengo el gusto de platicar este tema con la psicóloga clínica Sari Venega Romero. Ella es doctora en Ciencias de la Salud. Doctora, de verdad, gracias, porque este es un tema muy delicado, muy doloroso. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo asociados al suicidio? Existen muchos factores de riesgo. Primero, muchas gracias. Creo que es un tema que es como muy necesario divulgar, difundir, y muchas veces es un tema que es tabú. O sea, que a veces no se habla o no se quiere hablar del suicidio y de las variables asociadas como la depresión, la ansiedad, etc. Existen muchos factores de riesgo. Probablemente podemos centrarnos en los que tienen que ver con el consumo de sustancias. Buenísimo. Por ejemplo, con el padecimiento previo de alguna enfermedad psicológica o psiquiátrica, porque generalmente asociamos con depresión, ansiedad, estrés, pero hay otras patologías como tener trastorno limítrofe de la personalidad, como tener lo que conocemos como bipolaridad, por ejemplo. Son factores que hacen probable que la persona piense en suicidarse o cometa suicidio, ¿no? Otros factores importantes son el haber padecido un duelo, una pérdida. A lo mejor se murió un ser querido, se perdió el trabajo, nos dejaron. O sea, las heridas de amor duelen mucho y muchas veces llevan a que la gente esté pensando o cometa suicidio, ¿no? Son algunos de los factores que muchas veces no se hablan, pero sí existen y son muy importantes. Me llamó mucho la atención este duelo de amor. O sea, cuando terminas una ruptura, ¿qué tan doloroso puede ser que te lleve a pensar que tienes que autoeliminarte de alguien que pues en su legítimo derecho ya no quiere estar contigo, pero tú te arraigas mucho? Por favor, usted como psicóloga, platíquenos. Claro, la realidad es que, como ya hemos dicho y se dice en muchos lados, el suicidio no es un fenómeno unifactorial, existen muchos factores. A lo mejor si yo estoy emocionalmente estable y sufro un duelo por una pérdida amorosa o por el fallecimiento de alguien o lo que fuere, pues es probable que salga adelante. Pero si además tengo otros factores de riesgo, a lo mejor pues una patología, a lo mejor además me quedé sin casa, mi grupo de amigos se fue con mi expareja y yo quedé sin redes de apoyo, que es importante, sin grupos de amigos, a lo mejor con problemas económicos o desamparado, desamparada, a lo mejor sin poder ver mucho a los hijos, por ejemplo. Esos son factores muy importantes. Porque el abandono lo traes, creo que desde la infancia. Sí, claro. Sí, el abandono se puede traer y se puede reeditar una y otra vez, ¿no? Es probable que uno ya sufrió un abandono y pueda sufrir otros. Pero muchas veces cuando la persona tiene un duelo por una ruptura amorosa, no es solo la pérdida de la pareja. O sea, hay una pérdida de un sistema mucho más amplio. Y eso podría ser uno de los factores que pudiera. Uno. Hay muchísimos otros más. Doctora, igual me llamó mucho la atención, y ahorita lo vemos en los jóvenes, el consumo de las diferentes drogas. Atrás del consumo de la droga hay dolor. No estamos capacitados para ver la realidad. Nos cuesta mucho enfrentar la realidad. Usted es la psicóloga, por favor, edúquenos, díganos. Definitivamente el consumo de sustancias sí puede ser porque hay algo que está doliendo, que es incómodo y que pues uno trata de que no se sienta tanto, ¿no? Con el consumo de sustancias hay algo muy importante. La mayoría de las sustancias, pensemos en el alcohol, que a lo mejor es como el más frecuente y es de las sustancias el más frecuente y que es legal, ¿no? O sea, que lo puede uno conseguir en la tienda de la esquina. Una de las cosas que genera el consumo de sustancias es que afecta, por ejemplo, zonas del cerebro que tienen que ver con el autocontrol, con la regulación. El lóbulo frontal del cerebro, que es el que tenemos aquí atrás de los ojos, son como los frenos de nuestra conducta. Nuestra fuerza de voluntad está en esta zona del cerebro. Lo primero que le gusta y que ataca el alcohol, por ejemplo, es el lóbulo frontal. No en vano, en países como Estados Unidos, por ejemplo, la mayoría de edad es a los 21 años. ¿Por qué? Porque el lóbulo frontal madura de manera tardía.
Entonces vamos a tener jóvenes que a lo mejor físicamente son, yo digo que son Ferraris con frenos de bolcho, ¿no? Porque son muy sanos, muy fuertes, pero su lóbulo frontal está inmaduro. Entonces son mucho más propensos a descontrolarse en sus emociones, a tener riesgos como suicidarse es uno de ellos, pero o manejar exceso de velocidad, tener conductas de riesgo, etc. Generalmente las sustancias como el alcohol afectan primero que nada el lóbulo frontal y entonces nos deja vulnerables. No es nada raro, o habremos escuchado algunos relatos de personas que se toman sus copas y a la medianoche le habla al ex, por ejemplo, diciéndole que por favor que vuelvan con él, ¿no? O sea, son casos que a veces ocurren. ¿Por qué? Porque se bajan nuestras defensas. Y si además estamos deprimidos o a lo mejor tenemos algunos de esos otros factores de riesgo, puede ser letal esa combinación para que la persona llegue a pensar en morir o cometer el suicidio. Le hablas a quien no debes de hablarle. Sí. O gastas lo que no tienes que gastar, ¿no? Agarras la tarjeta y dices, me lo merezco, y no, los frenos fallan y entonces uno gasta, comete conductas, o come en exceso, comete conductas que si uno estuviera en su sano juicio muy bien, muy controlado, no lo haría. Pero cuando hay alguna sustancia por medio, pues hay más tentación de que sí pueda ocurrir. Nos vamos a un corte comercial y regresamos. Teleplay, la señal de entretenimiento, cultura, espectáculos, noticias y más. Emitiendo desde Mérida, Yucatán. Disponible en teleplay.tv, servicio de Roku y aplicación gratuita para Apple y Android. Ahora también presente en las ciudades de Tizimín y Valladolid a través de sistema de cable. En Quintana Roo, la señal de Teleplay está disponible en Cozumel a través de cable de Cozumel y en Playa del Carmen a través de cable Riviera Maya. Esto es Teleplay. Los mejores consejos de finanzas personales y empresariales, entrevistas con expertos y emprendedores, análisis de la economía. Descubre todo esto y más con Ángel Ancona en Financieramente. Todos los miércoles a las 7 p.m. a través de teleplay.tv, Teleplay en Facebook y YouTube, y descarga nuestra app para Apple y Android. Hay mucho que platicar lo que hay alrededor de un suicidio, una autoeliminación, ¿verdad? Y tenemos la fortuna de platicar con la psicóloga clínica Sally Venega Romero. Las drogas es algo que está desgraciadamente en boga. Uh-huh. ¿Por qué recurrir a las drogas los jóvenes? ¿Qué hay atrás de un consumo de las drogas, doctor? También es un fenómeno que puede ser multifactorial, ¿no? De pronto puede ser por la presión social, por la búsqueda de aceptación de mi grupo de pares, que quiero ser más o menos igual que los demás, de destacar, etcétera, y por eso no quiero ser menos y no consumir. Pero muchas veces sí tiene que ver con el dolor que pueda tener la persona, ¿no? O con algún conflicto que no está resuelto, con la falta de autocontrol, como decíamos hace un rato. La inmadurez y la falta de control es uno de los principales factores que hace que una persona consuma sustancias. A lo mejor nosotros estamos acá y podríamos pensar, sería muy bueno consumir alguna sustancia y sentirnos muy bien, pero empezamos a pensar en las consecuencias que puede tener. O sea, que puede tener a corto plazo, porque a lo mejor cometo un delito, meto la pata, por riesgo para mi salud, riesgos a largo plazo, y no lo cometemos. O sea, nuestro lóbulo frontal del cerebro hace que no consumamos porque estamos autorregulados. Pero cuando la persona está vulnerable y no está muy autorregulada o es muy joven, hay muchas más probabilidades de que consuma las sustancias, ¿no? Hoy se ve pues que las familias han cambiado. Cuando hay una ruptura en casa, cuando papá se va, cuando mamá se va, ¿qué sucede? Porque usted sí sabe lo que pasa en
en esos conflictos, por Definitivamente. favor. Y acá creo que hay algo importantísimo que se vincula a esto que tú mencionas, que tiene que ver con las redes de apoyo. Generalmente cuando se rompe un matrimonio, una familia por un divorcio o a lo mejor porque hubo un fallecimiento de uno o de más de un familiar, eso genera un dolor enorme, ¿no? Y genera que haya una ruptura en la estructura, en la dinámica, en las redes que yo tenía como apoyo, ¿no? Entonces, para el tema de ansiedad, de depresión, incluso para el riesgo suicida, es fundamental que las personas tengan grupos de apoyo, redes. ¿A qué le llama usted redes de apoyo, grupos de apoyo? Redes de apoyo, pues la primera que pensamos es en nuestra familia, pero ya no hay. Pueden ser un grupo de amigos o pueden ser incluso colegas que trabajen conmigo que a lo mejor no son los más amigos del planeta, pero es algo o algún grupo de personas en los cuales yo puedo respaldarme, confiar, apoyarme en ellos, ¿no? Ahorita venía a mi memoria un caso que me tocó tratar hace unos años atrás de una chica que ella trabajaba como empleada doméstica y vivía en una ciudad lejos de donde ella trabajaba, ¿no? Y la familia, pues había habido situaciones de abuso en esa familia, no podía ella estar mucho con su familia porque quien había sido su abusador desde muy pequeña vivía en esa familia. Entonces, su núcleo, su red, su familia era el hogar donde ella trabajaba, las hijas de la familia y las personas, los adultos de esa familia. Pero por un desacuerdo laboral, económico, etcétera, a ella la despide. Entonces, inmediatamente ella queda sin redes de apoyo, porque como era el respaldo, el soporte de la familia, pues no socializaba mucho, no tenía pareja, no tenía muchos amigos, con su familia, además de que estaban lejos, no podía contar, y lo que sucedió es que ella tuvo un intento de suicidio. Era algo que si lo hubiéramos atendido a tiempo, si hubiéramos logrado hacer algo a tiempo, probablemente no hubiera llegado a esto. Pero es un ejemplo claro de que si no tenemos redes, probablemente podemos caer en algunas situaciones que no son las deseables. La ira, pues o matas o te puedes matar y no saber controlar esa ira. ¿Cuánta gente no está en el cementerio o está en la cárcel por la ira? Dicen, yo no sé si es real, pero dicen que Buda decía que estar enojado, estar iracundo es como traer una brasa en la mano. Tienes ganas de tirársela a alguien, pero finalmente quien se está quemando mucho eres tú. Mientras estás pensando con quién dar esa ira, con quién desquitarte, pues tú te quemas, ¿no? Y la ira, sí, el mal manejo de las emociones es un factor de riesgo muy importante. Muchas veces, como dijimos, el fenómeno del suicidio es multifactorial, pero a lo mejor el ser iracundo, el tener conductas impulsivas puede ser como la cereza del pastel para que la persona intente o cometa suicidio, ¿no? La ira es una emoción bastante compleja que tiene un poco su origen en la frustración, en la no satisfacción de necesidades. Los seres humanos tenemos algunas necesidades, ser reconocidos, ser queridos, ser apapachados, o sea, estar acompañado. Cuando alguna de esas, que son muchas nuestras necesidades, no se cubren, es muy probable que venga la frustración. Y la frustración, porque no me sentí querida o no me sentí respaldada o respetada, es probable que me llegue a tener enojo o ira, que son sinónimos, ¿no? No siempre la ira lleva a conducta violenta, pero muchas veces sí. Y además también puede llevar a una conducta de autolesión, de suicidio, etc. Una ira congelada es cuando dices, me puedo lastimar. Y no necesariamente tiene que ser cuando la ira esté reprimida. Sabemos que existe ira in, como le dicen, que es como hacia adentro, que es como el que se lo guarda, ira out, que es el que lo muestra, el que lo demuestra. Conductualmente hablando, el que tiene ira out es el más complicado porque son las personas que se pelean, que discuten, y el que tiene ira hacia adentro, pues a lo mejor no se le nota tanto, pero toda la procesión va por dentro, ¿no? Y son personas que muchas veces pueden ser propensas a cometer un acto de lesionarse a sí mismos, incluso quitarse la vida o lesionar a alguien más. Nos vamos a un corte comercial y regresamos. No te puedes perder cada semana lo mejor de las redes sociales.
Generación Like llegó para quedarse. Y si tienes un talento y te quieres hacer viral, escríbenos en nuestras redes sociales. Generación Like. Mantente informado de los sucesos más relevantes de la península de Yucatán. De lunes a viernes en punto de las 2:30 de la tarde y repetición a las 6 de la tarde a través de nuestra app y redes sociales. Solo por Teleplay. El suicidio, ¿no? Es algo muy doloroso para la familia, para quien lo comete, y a veces es un escape, y para eso vamos a hablar ahora sí con la psicóloga clínica Sally Venegas Romero, que nos está regalando su tiempo. ¿Cómo detectar quién se quiere autoinfligir, quién se quiere suicidar? Y una pregunta, ¿de verdad la persona que se quiere suicidar se quiere matar? Probablemente la respuesta es muy compleja, pero probablemente la respuesta sea que no, que la persona no está buscando morir, sino muchas veces lo que está buscando es acabar con el dolor que tiene, que generalmente es dolor emocional, aunque pudiera ser dolor físico, ¿no? En etapas, en enfermedades crónicas. En enfermedades degenerativas crónicas terminales, ¿no? Pero el dolor emocional que se siente es tan grande que muchas veces la persona que piensa en quitarse la vida, lo que está buscando es que el dolor pare, o sea, que el sufrimiento se detenga y no necesariamente morirse como tal, ¿no? Es como tratar de descansar, tratar de parar con esto que es muy incómodo. Usted, como psicóloga clínica, ¿qué ha descubierto atrás de un intento? ¿Qué es lo que dice usted que le recuerda? Aquí hay esto. ¿Por qué sucede? Porque usted, como psicóloga clínica, igual, ¿cómo tratar? Porque aquí no solo es descubrir que tienes un problema, que aún descubriendo que tienes un problema es un gran... Sí, eso es un fenómeno complejo. Sí, es un gran avance. ¿Cómo tratarlo? Pues lo primero, yo siempre digo, creo que lo primero es educar. O sea, que las personas, que todos los seres humanos estemos atentos a que esto le puede pasar a mi hijo, a mi hermano, a mi vecino, a mi compañero de trabajo. Muchas veces las personas que pueden salvar la vida son las que están alrededor. Hace un ratito hablábamos de las redes. Esas redes son las que se pueden dar cuenta de que esta persona está sufriendo un dolor muy grande. Hay personas que no hablan de lo mucho que sufren, porque son reservadas, porque no están acostumbrados a decir lo que sienten, pero muchas veces sí hay algunas señales. Y señales no hay una lista de señales como estructurada y única, pero a lo mejor señales donde veamos que hay cambios en la persona. Cambios, por ejemplo, en los hábitos de sueño. O sea, es una persona que dormía 8 o 9 horas, pero ahorita duerme muy poco, tiene insomnio, se despierta a medianoche, o personas que duermen demasiado. O sea, pasaron 10, 12 horas y siguen con mucho sueño. Por ejemplo, cambios en los patrones alimenticios, que la persona ya no deje de comer, que deje de comer o ya no quiera comer aquellas cosas que eran como muy sabrosas, muy ricas. Cambios físicos con respecto a la higiene y el cuidado. Muchas veces me ha tocado ver en la consulta familiares que dicen que ya no se quiere bañar, esto es muy raro, eso es un foco rojo. O sea, cambios en el sueño, en la alimentación, en los hábitos de higiene, en el disfrute de cosas. No sé, le encantaba ver las carreras, le gustaba ver la novela. Ya pasó la hora del fútbol y no pone la novela, el fútbol o lo que fuera. Cuando la persona a veces hace como que reparte sus pertenencias. Dice, a ti se te va a quedar, es cuando yo me vaya y no exista, pues tú te vas a quedar con esto que es mío, a ti te voy a dejar lo otro. Algunos posteos, sabemos que no hay forma de detectar cuando una persona, o sabemos que una persona no
va a publicar que se va a matar. Pero sí, a lo mejor a veces hay publicaciones que están referidas a la muerte, música, dibujos, escritos que tienen que ver con dejar de sufrir, con cosas que no son como muy gratas, ¿no? Entonces, las personas que están alrededor son muchas veces la que detecta todo esto. Incluso hasta los maestros de escuela. A veces ven que hay chicos, una vez me tocó tratar a un chico que tuvo un intento de autoeliminación, y quien se dio cuenta antes que los demás fue la maestra, porque era un chico que era muy cumplido, entregaba sus tareas y de pronto pues dejó de entregar las tareas, como muy despreocupado, y aunado a que ya pues no jugaba con sus compañeros, etc. Y entonces estas personas de alrededor muchas veces son las que pueden ser la primera mano para rescatar a la persona. La familia, ¿cómo debe de actuar? O usted decía algo muy importante, hay que tener redes de apoyo. Hay como adulto igual muchas veces la soledad. Sí, la soledad es un factor que es de un riesgo enorme, porque pues probablemente no pasaría esto que acabamos de decir, que alguien se diera cuenta de que yo estoy actuando diferente o que hay algo que no está bien conmigo, ¿no? Tampoco podría yo comunicarle, si estoy muy solo, comunicarle a alguien, me estoy sintiendo mal, acompáñame a tomar el café o a caminar en el parque. Entonces, la soledad sí es un factor que, precisamente porque no hay redes, porque no hay personas que se vayan a dar cuenta de cómo me estoy sintiendo, sí es un factor, no un factor de riesgo, pero sí un factor que podría detener el proceso de darnos cuenta que hay un problema. El acudir al psicólogo. Pues eso es fundamental. Y yo como psicóloga lo estoy diciendo. La realidad es que en nuestro medio hay muchos mitos que tienen que ver con la salud mental. Que el psicólogo es para los que están locos, y la realidad es que no es así. Entonces, cuando nosotros identifiquemos que hay algo que no está funcionando bien, lo ideal es pedir ayuda. Muchas veces la propia persona como que no se da cuenta. O muchas veces el propio sufrimiento hace que no tenga ganas de buscar un número de teléfono e ir a consultar, y ahí una vez más son las personas de alrededor quien pueden llevarle, sugerirle, acompañarle por una cita. Muchas veces pues no es con el psicólogo, a lo mejor es con el médico general, y el médico general pues también tenemos que trabajar con eso, ¿no? De sensibilizar que al médico tratante se pueda hacer una canalización con psicología o con psiquiatría si fuera el caso. Es de suma importancia atender la salud mental. Igual o más incluso que la salud física, porque muchas veces la salud física se ve afectada, se ve mermada porque la salud emocional no está muy bien. Una persona que no está bien emocionalmente probablemente no se va a cuidar, probablemente no va a atacar los malestares, los dolores, o va a hacer cosas en pro de su bienestar. Psicóloga, de verdad, doctora, muchas gracias. Sally Venegas, gracias por compartir con nosotros sus conocimientos. Muchas gracias. ¿Dónde se le localiza? Pues personalmente me pueden encontrar en redes sociales con ¿Cómo? Mi nombre es psicóloga Sally Venegas, para la consulta privada con mucho gusto, y en la universidad trabajamos en algunos proyectos que están vinculados a la salud mental también, con mucho gusto. En la UADY. En la UADY, exacto. Gracias. Muchas gracias. Y a ustedes gracias por acompañarnos.